Hola a todos, soy Eduardo y el día de hoy tampoco me van a ver porque es día de analizar datos y lo que vamos a ver es cómo está la situación de contagios por coronavirus en México. Les voy a mostrar unas gráficas comparando los casos acumulados y la incidencia de casos de coronavirus para algunas ciudades de México. Para sincronizar, entre comillas, las ciudades en el tiempo, ambos gráficos tienen su origen en el día en que cada ciudad reportó su 10º caso, por lo que el día 1 para la Ciudad de México es el 10 de marzo, pero para Tijuana es el 20 de marzo o para Guadalajara es el 14 de marzo. Los datos los tomé del portal oficial del gobierno, les dejo la liga aquí abajo, y el corte de datos lo hice hasta el 20 de abril ya que observé que el gobierno no está sumando los casos positivos en el día que se reportan. Por ejemplo, si hoy hubo 1200 casos más, no vamos a ver en sus gráficas 1200 casos más el día de hoy, sino que los distribuyen cada uno de esos casos en la fecha en que iniciaron los síntomas, por lo que los datos de fechas más recientes son los que cambian más de un día a otro. La primera imagen es una gráfica que compara el número de casos en cada ciudad en una escala logarítmica. Hemos visto gráficas de este estilo comparando países para ver cuál va mejor o para darnos cuenta de si están cerca de terminar la epidemia. Mientras más horizontal sea su línea de tendencia, menos casos nuevos existen. Dado que México está utilizando una metodología diferente para detectar los casos de coronavirus, que es el modelo Centinela contra realizar pruebas masivas, este tipo de gráficos no nos sirven para comparar al país con otros, pero lo que sí podemos hacer es comparar entre ciudades del país y aún así teniendo ciertas reservas. Podemos observar que los casos en la Ciudad de México aumentaron rápidamente a partir del día 1 y después la pendiente se hace más horizontal a partir del día 11 que equivale al 20 de marzo, después de lo cual se ha mantenido con una tendencia constante, es decir, aún no hay evidencia de que la epidemia esté cerca de terminar. Recordemos que en Ciudad de México los eventos masivos se prohibieron desde el día 16 de marzo, el equivalente a nuestro día 6, por lo que es probable que ese cambio en la pendiente sea debido a estas medidas. Las clases se suspendieron hasta el día 23 de marzo o el equivalente al día 13 de esta gráfica. En contraste tenemos a la ciudad de Guadalajara, que empezó su epidemia con un ascenso similar al de Ciudad de México. De hecho, al principio el estado de Jalisco, donde está la ciudad de Guadalajara, estaba entre los 5 estados con más casos de todo el país, casi todos en Guadalajara y su zona metropolitana. Pero la pendiente de su curva empezó a disminuir desde su día 6, que equivale al 19 de marzo. Recordemos que en el estado de Jalisco las clases se suspendieron desde el día 16 de marzo, el día 3 de la epidemia en Guadalajara, y posteriormente se declaró una cuarentena de 5 días entre el 21 y el 25 de marzo. Por la pendiente de la curva parece que la ciudad está por controlar la epidemia y a menos que pase un evento extraordinario parece que no va a llegar ni siquiera a los 500 casos. La ciudad de Monterrey observó un comportamiento similar al de Guadalajara, empezando con un aumento rápido de casos para después ver su tendencia menos pronunciada. Sin embargo, en algún punto algo pasó en Monterrey, que su tendencia subió durante algunos días y después volvió a disminuir. No sé si tenga algo que ver, pero su aumento en la tendencia se observa unos días después de que se decretara la ley seca. Esto significa que no hay venta de bebidas alcohólicas y se observaran compras masivas de cerveza antes de que entrara en vigor. Pero eso es mera especulación, puede ser que a lo mejor en esa semana hayan realizado muchas más pruebas, yo no sé. Estamos especulando solamente. Otro caso que quiero analizar porque me parece muy importante, muy interesante, es Tijuana. Tijuana empezó con muy pocos casos, de hecho en la gráfica se ve que era la ciudad que menos casos tenía de todas las que incluí y de repente tiene un aumento a partir de su día 5, el 25 de marzo, y que dura hasta el día 12, equivalente al 1 de abril. De haber seguido con esa tendencia, el día de hoy podríamos estar hablando de más de 10,000 casos solo en esa ciudad. Afortunadamente los casos dejaron de aumentar y la ciudad continuó con una pendiente similar a la observada en Ciudad de México, lo cual sigue siendo bastante grave porque Tijuana es 5 veces más pequeña en cuanto a población. Si recuerdan, en cierto momento hubo mucho revuelo por un video de Eugenio Derbez, el comediante, donde decía que la situación en Tijuana era crítica y lo acusaron de difundir fake news. Después salió el gobernador del estado a decir lo mismo
y al ver estas gráficas parece que en verdad la situación fue o es crítica. La última parte de la gráfica parece indicar que Tijuana ha disminuido aún más el número de casos nuevos reportados, su incremento ya es incluso menor al que se observa en Ciudad de México. Sin embargo, existen reportes de que los datos en Tijuana tienen más retraso que en otras ciudades, por lo que aún no podemos tener la certeza de que realmente los contagios se están dando a una menor velocidad. Habrá que esperar unos días más para confirmarlo. Finalmente, parece ser que Culiacán, una ciudad un poquito más pequeña que Tijuana, tiene números y tendencias similares. No sabemos si la situación será tan crítica como en Tijuana, muy probablemente la diferencia la hará el número de camas y hospitales disponibles en ambas ciudades. A pesar de que incluí a Villahermosa, Mexicali y Cancún en esta gráfica, hablaremos mucho más a detalle de estas ciudades en la siguiente figura, en la figura 2. Como bonus de este tipo de análisis, hice otra gráfica incluyendo otras ciudades importantes o que me pidieron por Facebook, como Puebla, Ciudad Juárez, Mérida y San Luis Potosí. Dejé a la Ciudad de México y a Guadalajara como referencias, entonces ustedes pueden checar cómo va su ciudad si es que pertenecen a alguna de estas ciudades. Muchas personas podrán decir, y muy acertadamente, que no es lo mismo comparar el número de casos en Ciudad de México con los de otras ciudades, porque los tamaños de sus poblaciones son muy distintos, por lo que podría esperarse que en Ciudad de México se presentaran muchos más casos que en Villahermosa o Cancún. Por eso hice esta segunda gráfica tomando en cuenta la población de cada ciudad. Es la gráfica de incidencia acumulada, es decir, cuántos casos de coronavirus hay por cada 100.000 habitantes en cada ciudad. Lo primero que nos salta a la vista es que Ciudad de México, a pesar de ser la ciudad con más casos de todo el país, no es la que tiene la mayor incidencia acumulada, sino Cancún. Primero voy a hablar de Villahermosa porque esta es la que tuvo el aumento más rápido desde el principio de su epidemia y la que tiene la mayor pendiente de todas las ciudades analizadas. Esto es una señal de alarma. Aunque esta ciudad no es la que tiene el mayor número de casos, sí está entre las ciudades con más casos de todo el país, incluso a pesar de que es una ciudad mediana de 660.000 habitantes. Como dije, el tamaño de la ciudad sí importa en este análisis. Algunas personas me han comentado que mucha gente que trabajaba en el sector turístico en Cancún, la siguiente ciudad que vamos a analizar, proviene de Villahermosa y que al cerrar los hoteles volvieron a esta ciudad. Suena como algo verosímil si observamos que ambas ciudades parecen tener un comportamiento similar. Además, se han presentado casos de coronavirus en plataformas petroleras y Tabasco es una ciudad donde una de las actividades más importantes es la petrolera. Cancún mostró un aumento similar al de Villahermosa al principio de su epidemia, pero en cierto punto su velocidad en el aumento de casos disminuyó comparándola con el aumento de casos en Villahermosa. Cancún es el principal destino turístico de México, por lo que muy probablemente tuvo un arribo de turistas infectados bastante importante y por eso, a pesar de no ser una ciudad muy grande, sí tuvo un aumento en el número de casos muy grande como proporción de su población. Y hasta el momento del corte de estos datos parece ser que sigue en la fase exponencial de contagios. Ya hablamos de Culiacán en la gráfica anterior, pero retomemos esta ciudad. No solamente está exhibiendo una tendencia similar a Tijuana en cuanto al número de casos absoluto, es decir, en número de casos numéricos, sino que supera esta ciudad en cuanto al incremento en la incidencia acumulada. Es la tercera ciudad con mayor aumento de casos junto con Villahermosa y Cancún. No parece que Culiacán esté cerca de terminar con la epidemia tampoco, y su ascenso es muy pronunciado todavía. Estas tres ciudades deberían ser una señal de alarma para el gobierno y para su misma población. Tijuana y Mexicali exhiben una incidencia acumulada prácticamente igual. Después de todo son ciudades muy cercanas y ambas comparten frontera con Estados Unidos, por lo que no es nada raro que, en cuanto a proporción de la población infectada, exhiban un comportamiento similar. Ambas ciudades parecen tener una pendiente cada vez más ligera, es decir, cada vez es más horizontal su curva, por lo que la epidemia podría estar cerca de terminar en esa zona. Sin embargo, vuelvo a recalcar que los datos de ese estado parecen tener un retraso mayor que los de otros estados, por lo que esto aún no es concluyente. Finalmente, quiero comparar Ciudad de México con Guadalajara y Monterrey. Las tres ciudades empezaron con un comportamiento similar. Sin embargo, Jalisco y Nuevo León tomaron medidas más agresivas para controlar la epidemia y ahora parece haber una clarísima diferencia en la incidencia acumulada de estas ciudades.
Me voy a concentrar en Guadalajara y en Ciudad de México porque son las ciudades de las cuales poseo más información. Hasta el día 15 de la epidemia en ambas ciudades, sincronizándolas en el tiempo, siempre recuerden que esto es sincronizando las ciudades en el tiempo, mostraban un comportamiento similar. Sin embargo, después del día 15, los casos en Ciudad de México empezaron a aumentar de una manera más rápida, mientras que en Guadalajara se mantuvo la tendencia. Como referencia, el día 15 en Guadalajara es una semana después de que iniciaron su cuarentena de 5 días y 2 semanas después de que los niños fueron a clase por última vez. A pesar de que en el tiempo, Ciudad de México y Guadalajara suspendieron clases con una semana de diferencia, en Ciudad de México el último día de clases fue cuando ya tenían 240 casos confirmados en la ciudad y en Guadalajara llevaban apenas 6. Esto es un ejemplo muy claro de por qué la Organización Mundial de la Salud recomendó tomar medidas drásticas lo antes posible para controlar la epidemia. Mientras que en Guadalajara parece que esta está casi controlada, en Ciudad de México no se observa que esto esté cerca de pasar todavía. Para terminar el video quiero incluir nuevamente las ciudades de bonus que incluimos en el primer análisis. En este caso podemos observar que como proporción de su población, Mérida y Ciudad Juárez exhiben una curva similar en la forma a la de Ciudad de México, pero con una mayor proporción de casos. La curva de Mérida parece estar acercándose a la Ciudad de México, lo que indicaría que están disminuyendo su velocidad de transmisión antes que en esta ciudad, por lo menos al alinearlas temporalmente. Ciudad Juárez parece estar siguiendo una tendencia paralela a la de Ciudad de México en este momento, aunque su epidemia empezó más tarde y por ende las medidas de distanciamiento social impuestas en este país llegaron en una etapa más temprana de su epidemia. Esperemos que esto sirva para que disminuya antes su tendencia en el número de contagios. Puebla empezó con un aumento rápido en los casos, de hecho parece que hasta el día 20 iba aumentando más rápido que la Ciudad de México, pero en esos días hay un punto de inflexión y la tendencia en el aumento disminuye, hasta el punto que parece que muy próximamente será menor que la de Ciudad de México. San Luis Potosí es una ciudad de las que me pidieron que hiciera el análisis. Exhibe un comportamiento prácticamente idéntico al de Guadalajara y podría ser que esta ciudad también tenga controlada la epidemia. Pero pues siempre hay que recordar que mientras siga habiendo casos en el país, cualquiera de nuestras ciudades podría empezar a haber un brote. Entonces, aunque una ciudad disminuya su tendencia en el número de contagios, o aunque una ciudad termine con la epidemia, pues puede ser que surjan nuevos brotes a lo largo del tiempo. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos en estas ciudades y comenten aquí abajo cómo está la situación en su ciudad o en sus países. Y si quieren que haga una segunda parte de este video con información recabada en 1 o 2 semanas para saber cómo han cambiado las cosas. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.